Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos dejó llegar una vez más en su infinita misericordia a este tiempo de Shabbat, a este espacio sagrado. Damos gracias al Padre Celestial porque nos ha prestado vida para poder disfrutar un tiempo más en este tiempo maravilloso que llamamos Shabbat. Amén. Día de consagración al Eterno. Bien, familia, hemos orado acá en lo interno, en la intimidad con la Kehilá. Vamos a dar el estudio de la parashá de esta semana. Así que a todos los hermanos y amigos a través del YouTube, que el Eterno los bendiga de una manera especial, o donde quiera que usted nos esté viendo, que el Eterno le bendiga grandemente. Le invitamos para que usted pueda también ser parte de la comunidad en YouTube, en el canal Roé William Castro. Allí es donde estamos proyectando, subiendo cada enseñanza, cada uno de los temas que estamos dando, miércoles y viernes, amén, y sábados que estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Bien, para que usted se suscriba, para que usted le dé un like, que nos deje un comentario, amén, y sobre todo, familia, que lo comparta con sus seres queridos, amigos, y lo ponga en sus redes sociales también. Cada uno de los videos tiene una profundidad de estudio que espero que sea de mucha bendición para usted y su familia. Bien, vamos a compartir el tema de esta semana. Es, amén, la parashá Mishpatim. Es la parashá número 18. La parashá número 18 de las 54 porciones que estudiamos durante todo el ciclo de estudio anual. Se estudia durante un año completo 54 porciones que se llaman parashat o parashá. ¿Ok? Y en esta oportunidad nos toca la parashá Mishpatim. Mishpatim. Bien. Entonces, gloria a su nombre. Esta parashá se encuentra en el libro de Shemot. Shemot es el libro que conocemos como Éxodo. Amén. Desde el capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 18. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. La lectura de la Haftará en el libro del profeta Jeremías, capítulo 34, versículo 8 al 22. La lectura de la Mishnah Nazarita, el comentario nazareno o Brit Hadashah, se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Ahí tuvimos la lectura de esta semana. Bien, como siempre, hermano, tratamos de utilizar lo que es la metodología del Moré Rico Cortés, amén, del grupo de los del camino al cual pertenecemos, amén, para poder dar una mejor interpretación al texto bíblico, amén. Bien, gloria a su nombre. Como introducción, el término hebreo mishpatim, mishpatim, se traduce como ordenanzas, juicios, y refleja el profundo deseo de Adonai de instaurar justicia y equidad. Entonces aquí nos cae en la esfera de justicia y bondad. Amén. Justicia y bondad. Entonces, Mishpatim refleja lo que es el, el las leyes sociales. Amén. Son leyes que están basadas o dirigidas al, a la sociedad. El estudio de estas leyes es importante porque reflejan la justicia y la bondad del Eterno. Entonces, estas leyes divinas guían a los creyentes en la conducta ética y moral, reflejando el carácter justo y misericordioso de Elohim. Para los seguidores de Yeshua, Mishpatim es esencial para entender cómo vivir de manera justa, practicar la misericordia, justicia y bondad, y amar al prójimo. Son principios vitales para forjar comunidades equitativas y compasivas. La Parashá Mishpatim
presenta un compendio de leyes u ordenanzas para el pueblo de Israel. Estas ordenanzas detallan éticas de conducta, justicia social y regulaciones sobre servidumbre, propiedad y relaciones interpersonales. Al establecer principios para una sociedad justa y compasiva, Mishpatim subraya la importancia de la obediencia y la moralidad en la alianza con Adonai. Culmina con la renovación del pacto entre Israel y Adonai, enfatizando la obediencia a su voluntad. Entonces, es necesario, una vez más, repetimos lo que siempre decimos, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer sus mishbot, sus mandamientos. Amén. Así que hoy y mañana, si el Eterno así no lo permite, vamos a profundizar un poquito en esos mandamientos, en esos mishbot, en esos mishpatim. Entonces ya sabemos que mishpatim tiene que ver con lo que son leyes sociales y morales de Dios. Ok. Éxodo 21:1 dice, y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanza y en la Reina Valera del 60 aparece como leyes, en el hebreo es mishpatim, que lo conseguimos en el diccionario hebreo con el H4941, mishpatim. En la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Amén. Por eso es importante, y nosotros estudiamos bajo el contexto hebreo, el contexto cultural e idiomático hebreo, el contexto lingüístico. Amén. Porque cuando agarramos una Biblia al español y todo lo traducen como ley, sí, pero hay diferentes categorías de leyes. El hebreo es mishbot en general, ¿ok? Ahorita vamos a explicar un poquito más el tema. Bien, entonces, en la Torah aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Las cinco palabras más comunes son, número 1, Torah, que es la que han traducido como ley, ¿verdad? Entonces, la palabra Torah en cualquier diccionario hebreo-español, usted lo va a encontrar con el H4941, ya sea el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, en el diccionario Vine, en el diccionario Strong, cualquiera de esas usa la misma numeración para buscar estas palabras hebreas. ¿Ok? Entonces, en la Torah aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos. ¿Ok? Ya dijimos, entonces, que es Torah número 1, la 484-51, perdón. Esa es la palabra. En plural, la palabra plural de Torah es Torot, ¿ok? Y significa instrucción. La palabra Torah significa instrucción, norma, o sea, una norma es una regla, una ley. Todo eso significa la palabra Torah. Pero la que más identifica la palabra Torah es instrucción. Dentro de esas instrucciones hay leyes, hay mandamientos, hay juquín, decretos, y eso lo vamos a tratar de ver hasta donde podamos. Entonces, esta palabra Torah viene su raíz, la raíz viene de yará, ¿ok? Que lo conseguimos con el H3384, que significa señalar, como apuntar, señalar. Mira, ¿verdad? Entonces se traduce también como ese dar al blanco, ¿verdad? Eso es yará. Hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. A, una instrucción cualquiera, una instrucción.
Una instrucción es una instrucción. Por ejemplo, como lo dice en Proverbios, Mishle 3:1, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. ¿Ok? Esa es la palabra Torah. No te olvides de mi instrucción. Es como cuando usted le dice a un hijo o a alguien o a un subalterno en su trabajo y usted le da unas instrucciones para realizar X tarea y usted le dice, no se olvide lo que le dije, no se olvide de los pasos a seguir, no se olvide de las instrucciones que le di. ¿Ok? Entonces, ve, una instrucción específica. Ok, aquí le está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi instrucción, no te olvides de mi Torah, no te olvides de mi instrucción. Ah, ok, pero hay muchas instrucciones. Entonces, esa es una instrucción cualquiera, una instrucción general. Entonces, una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio. El miércoles creo que era que estaba diciendo, sí, el miércoles en el seminario de Pablo y la ley, estábamos hablando de que tenemos que guardar, por ejemplo, las fiestas del Eterno, pero hay una legalidad, que es lo que siempre, en este caso, utilizamos lo que es la legalidad en esta metodología, ¿ok? La legalidad bíblica. En la escalera educativa, lo que es legalidad bíblica. Entonces, tenemos que hacer las cosas no como a nosotros nos parece. No, hay una instrucción legal dentro de la Torá, dentro de las instrucciones del Eterno, hay una instrucción específica para cada asunto. Entonces, por ejemplo, en los sacrificios, para cada sacrificio, Levítico 6:9, esta es la instrucción, o sea, la Torá del holocausto. Usted sigue leyendo ahí cómo es que se había que hacer el holocausto. Levítico 7:11, está en la instrucción, ya dijimos que la palabra instrucción en hebreo es Torah, del sacrificio de la ofrenda de paz. Entonces, había una forma de hacer un holocausto y había una forma de hacer una ofrenda de paz. Cada sacrificio tiene su propia Torah. Cada sacrificio tiene su propia instrucción. Por ejemplo, Romanos 7:2, la ley en cuanto al marido. ¿Okay? La instrucción general entregada al pueblo de Israel, la Torá de Moshe, los 5 libros de Moshe, en hebreo Humash, los 5 libros, o el Pentateuco en griego, amén, la ley. Por ejemplo, Deuteronomios capítulo 32, versículo 26, este libro de la ley. Cuando está hablando este libro de la ley, por ejemplo, a Josué el Eterno le dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A cuál libro se está refiriendo? A ese Humash, a ese Pentateuco, a los primeros 5 libros que se le han llamado la ley de Moisés. ¿Ok? Desde Génesis a Deuteronomios, desde Bereshit a Devarim en hebreo. ¿Ok? Entonces, esa es la instrucción general. Entonces, cuando dice este libro de la ley, o sea, no, este libro de la ley hay que estudiarlo, eso es una instrucción. Entonces hay que estudiar todo lo que es el Pentateuco o lo que es el Humash o lo que es la Torá para poder conocer esas instrucciones. Entonces es un mandato estudiar, es un mandamiento, estudiar el Pentateuco. Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. La ley, la Torá, dice, la Torá que Moshe te mandó, este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces es un mandato estudiar desde Génesis a Devarim. Entonces, para un recién convertido, como lo decimos popularmente, una persona nueva que viene llegando a nuestras congregaciones o a la congregación, no puedo decirle, léase, pastor, ¿y por dónde comienzo a estudiar la Biblia? No lo puedo mandar a estudiar los evangelios,
tengo que mandarlo al principio. Estudia desde Génesis a Devarim. Y al nuevo, yo no puedo mandarlo a estudiar solo. Yo tengo que estudiar con él. Entonces, venga a la congregación. Conéctese los días de enseñanza para que juntos vayamos estudiando la palabra, que es exactamente lo que reguló el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Al recién convertido, dígale que se abstenga de lo sacrificado de los ídolos, de lo ahogado, de comer sangre y de fornicación. 4 cosas. Perfecto. Y que en cada Shabbat venga a la sinagoga o al lugar de reunión, porque allí Moisés tiene quien lo predique cada Shabbat. Cuando dice eso, está diciendo porque ahí se le va a enseñar a Moisés, y que cuando dice eso, está diciendo que es la ley, la Torá, las instrucciones que el Eterno le dio al pueblo a través de Moisés. Entonces, no podemos mandar a un recién convertido a que se estudie la vida de Yeshua o de Jesucristo, como lo llama el otro campamento, sino que tenemos que enseñarlo a estudiar la Torá. ¿Se da cuenta por qué el sistema religioso a veces, hermano, camina, como decimos popularmente en Costa Rica, y disculpe la expresión, si no se dice así en otro lugar, pero aquí decimos andan patas para arriba, o sea, perdidos en el espacio? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, familia, para no caer, no provocar al pueblo que caiga en un error, porque somos los ministros, los encargados de instruir al pueblo, los que a veces provocamos que el pueblo cometa errores. Hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces, Mateo 5:17, la ley, dice Lucas 24:44, la ley de Moisés. Ahí se está refiriendo igualmente que la ley de Moisés es una expresión idiomática o una expresión cultural, más que idiomática. Es una expresión cultural, una forma de llamar la ley de Dios. La ley de Dios y la ley de Moisés es lo mismo, porque la ley no la da Moisés, el Señor se la da a Moisés para que la transmita al pueblo. Entonces, pero como esta expresión viene en la Biblia, dice la ley de Moisés, entonces la gente suele desecharla porque no dice ley de Dios, sino ley de Moisés. Y a veces cree que son dos cosas separadas, que son dos cosas diferentes, que una cosa es la ley de Dios y que otra cosa es la ley de Moisés. No, es lo mismo. Nada más que culturalmente se le comenzó a llamar así porque fue a Moisés a quien el Padre Celestial le entregó las instrucciones para que él, como un mediador, como el canal, como el representante, como el vocero de Dios, tenía que transmitírsela al pueblo. Usted y yo, como ministro de Dios, que me están escuchando acá, también somos familia vocero de Dios. Somos representantes de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Entonces, tenemos la responsabilidad de instruir, pero no sacarme doctrinas de la manga, de mi propio corazón, de mis propios pensamientos o de mi propia ideología. No, tengo que basarme en la ley de Dios. Cuando esta expresión dice la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley de Dios, a la instrucción de Dios, a la Torá. Ok, de toda la escritura hebrea inspirada, toda la escritura hebrea inspirada divinamente. El Tanakh, un acrónimo para Torá, instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escrituras o los escritos. Ok, entonces, cuando se llama la ley o la Torá, amén, sagradas escrituras, es todo lo que
tiene que ver desde Bereshit o Génesis hasta Malaquías, el profeta Malaquías. A eso que se le ha mal llamado Antiguo Testamento, en hebreo es Tanaj. Tanaj, la T de Torah, amén. Instrucción, que significa instrucción. Nebiín, amén. La N de Nebiín, que significa profetas, amén. Y Ketubín, que significa los escritos o los otros escritos o escrituras, que ahí vienen ya todo lo que son escritos de sabiduría, como Misley, Proverbios, Salmos y las demás escrituras. Amén. Entonces, eso es Tanaj. Tanaj, ¿ok? Algunas veces se escribe con J aquí al final porque es por el sonido gutural que tiene, ¿ok? Ejemplo de los profetas. Juan capítulo 12, 34. Hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Okay? Ahí está hablando del profeta Isaías 9:7. Curioso que le llama en la ley. Hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. Entonces también a los mismos profetas, como es todo el Tanakh, también se le llama ley. ¿Ok? Pero aquí, lo que es el Nuevo Testamento, pero realmente es en la instrucción. ¿Ok? Entonces, a todo esto se le conoce también como Torah, instrucciones. Ejemplo de las escrituras, de los escritos, Juan capítulo 10, verso 34. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, sois dioses en vuestra ley. Pero esto está escrito en Salmo 82. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de los ketubín, de las escrituras, los escritos. ¿Ok? Bien, eso estamos refiriéndonos a lo que es la Torah. Punto número 1. Punto número 2. Mishbah. Mishbah, que lo encontramos en los diccionarios hebreos con el H4687, si usted quiere buscarlo, el significado, ¿ok? Para que pueda verificarlo. Entonces, esta palabra mishbah, la palabra plural de mishbah, que significa mandato o mandamiento, la palabra plural es mishbot, que significa mandamientos. Mishbot, mandamientos. Mishbah, mandamiento o mandato, ¿ok? Entonces, mishbah, que significa mandamiento, es un término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz sabah, el 6680, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Eso es una mishbah. Amén. En plural, mishbot. ¿Ok? Entonces, mishpat, la tercera palabra, mishpat. ¿Ok? Que lo encontramos con el H494. En plural es mishpatim, que es lo que estamos estudiando hoy. Mishpatim. ¿Ok? Y significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. ¿Ok? Entonces, eso es mishpa o mishpatim. Y esa palabra tiene una raíz hebrea que es shafat. Lo encontramos en el diccionario con el 8199, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, juez. De ahí proviene la palabra juez. Los jueces de Israel se les conoce como los shoftim. ¿Ok? Entonces, es esa palabra, juez, ¿ok? De ahí proviene Shostef, su palabra, Shafat, que es juzgar, hacer justicia. Bien, entonces, la cuarta palabra, que lo que estamos viendo de lo que son las instrucciones, amén, que se traduce como ley para general, pero estamos desgranando cada una su significado. Entonces, la palabra número 4 es huk, huk, ¿ok? En plural, amén, es hukim,
Los Jukim, lo encontramos en el diccionario con el H2706. Y esto significa estatutos, límite, tarea, porción, obligación, mandato. Y esta palabra huk o hukim tiene la raíz hakak con el H2710, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra parece también de forma femenina como juká y en plural jukot. ¿Ok? Entonces, cualquiera cuando usted la escuche ahí ya va a saber de qué se trata. ¿Ok? Más adelante vamos a explicar un poquito más. La quinta palabra, edad, edad, amén, en plural es edot, que significa prueba, testimonio, comparar. La relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. Torah de Moshe. La Torah es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moshe. Las misbot son todos los 613 mandamientos que hay en la Torah de Moshe. ¿Okay? Entonces, para aquellos que creíamos que eran solamente 10 mandamientos, no, hay 613 misbot. Amén. 613 mandamientos. Ya les dije que la palabra para mandamientos en hebreo es misbot. Amén. En singular, mishvah. Bien, entonces, hay 3 diferentes tipos de misbot o mandamientos dentro de estos 613, que son mishpatim, hukim y edot. Los mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los hukim son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de una explicación lógica. Y es ahí donde muchas veces nos pegamos y la gente dice, pero ¿por qué sí o por qué no? Dentro de estos mandamientos de Hukim, por ejemplo, está lo que es el degollamiento de la vaca roja, las cenizas de la vaca roja, que había un ritual, amén, de que había que degollar, no sacrificar, nunca lo podemos llamar sacrificio, porque no se hace en el altar. Entonces, era un degollamiento fuera del campamento, frente al templo en Jerusalén. Se dice que es en el Monte de los Olivos donde se llevaba este acto de degollamiento de la vaca roja y que luego se quemaba y se agarraba la ceniza y se echaba la ceniza de esa vaca que había sido totalmente consumida por el fuego y quedaba solamente ceniza. Lleva unas reglas de 3 tipos de madera, un trapo rojo, y se recogía y se echaba en unas tinajas de piedra con agua, pero no cualquier agua, tenía que ser unas aguas de la fuente que pasaba ahí por debajo del templo. Bueno, entonces, eso es y con eso se hacía el ritual de purificación. Entonces, que ese ritual de purificación sobre todo era cuando se tocaba un cuerpo muerto o alguien moría a la par suya o un familiar suyo. Usted tenía que, los levitas o los sacerdotes tenían que hacer el ritual de la vaca, de la purificación con las aguas de la vaca, de la vaca roja. Ok, entonces, no tiene explicación lógica. ¿Por qué? ¿Por qué la vaca roja? ¿Por qué con esta madera? ¿Por qué aquí? Y por más que usted le busque, no tiene lógica. Esos son los hukim. Son mandamientos que simplemente te están llevando a la obediencia. Obedece. No entiendo por qué tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer porque el Padre lo estableció en la palabra. Eso es obediencia pura. ¿Ok? Entonces están los edot,
que son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Mesuzá, su mandamiento. En todo hogar de un creyente convertido al Dios de Israel, tiene que tener su Mesuzá en la entrada de su puerta. Amén. Yo la tengo en mi habitación, por ejemplo. Aquí tengo Mesuzás. ¿Ok? Yo ya se los he enseñado. Es un mandamiento. No es que si a usted le parece. ¿Ok? Son estas cajitas que traen la letra Shin, que adentro traen, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, porciones de la Torá. ¿Ok? Entonces, su mandamiento. ¿Cuál otro mandamiento? Entonces, los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Mesuzá y los sisiyot y los tefilín. ¿Okay? Los sisiyot son los que nos ponemos los hombres, los varones, porque es un mandamiento para los varones. Ok, usar los sisiyot en las 4 esquinas. Amén. Tiene que ser con una vestimenta donde se pueda poner, ok, los hilos de los sillot. Eso es un edot. Los tefilín en la cajita que se pone aquí, ¿verdad? Con una banda de cuero y otro amarrado en el brazo izquierdo, también de igual manera. Bien. Entonces, esos son edot. Amén. Son marcas distintivas. Amén. Entonces, o una edad, ¿verdad? Que significa prueba, testimonio, comparar. Es un testimonio. Entonces, un varón, nos ponemos los sisiyot, que yo salgo a la calle con sisiyot, es una marca, es un testimonio. La kipá es un testimonio. Amén. La mesuzá en el hogar es un testimonio. Son marcas distintivas de que pertenecemos a un grupo especial que se llama Yisrael, un pueblo escogido. Amén. Entonces, en Devarim, capítulo 4, verso 44 al 45. Devarim es el libro que conocemos como Deuteronomio. 4, 44 al 45 dice, esta es pues la ley, o sea, la Torah, la instrucción que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los edot, los estatutos, juquín, y las ordenanzas, mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces tenemos que conocer cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Es una obligación. Es una obligación de todo aquel que dice ser parte del pueblo de Dios, estudiar los 613 mandamientos, los 613 misbot. ¿Cómo se dice 613 mandamientos en hebreo? Taryak misbot. Taryak, 613 misbot, 613 mandamientos. Hermano, pero es que el Señor ya resumió todo en 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Entonces, si usted ama a Dios, tienes que cumplir con todos sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Tengo que conocerlos. ¿Cómo voy a guardar? ¿Cómo voy a observar algo que no conozco? Algo que no sé. Tengo que conocerlos. Cuando usted va y se prepara, usted va a hacer, quiere sacar la licencia de conducir o el permiso de conducir en tu país, donde quiera que usted habite, usted tiene que estudiar las reglas de educación vial, de tránsito. Amén. Y te van a hacer un examen.
Te van a poner una nota mínima que usted tiene que adquirir, tiene que sacar para poder ser parte de, para poder tener el derecho a tener el derecho de sacar su licencia. Te van a hacer una prueba de manejo, no simplemente hacer un examen teórico, tienes que hacer un examen práctico. ¿Por qué, hermano? Si para cada cosa en el país tenemos que cumplir con reglamentos, ¿por qué no queremos cumplir con los reglamentos que el Señor establece en la palabra? Es ilógico. Es ilógico. Bien, entonces, mire, se me va a hacer cortísimo el tiempo hoy. Cortísimo, cortísimo. Entonces, en el texto que estamos estudiando encontramos la palabra mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. La parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra ba, que significa y. Y esto nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con lo que había antes. Así que estos mishpatim, leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. Esta parashá contiene más de 50 mandamientos. Esta parashá mishpatim contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Después de haber recibido todas las leyes de Moshe, Moshe escribió, un rollo llamado el libro del pacto. Amén. Como dice ahí en el capítulo 24:7. Los sabios discuten acerca de cuál fue el contenido de este libro. Si incluía todo desde el relato de la creación del universo en Bereshit, capítulo 1, versículo 1, en adelante, o si empezó desde algún otro lugar. Rashi, que es uno de los rabinos antiguos, dice que allí estaba escrito todo desde la creación hasta la entrega de la Torá. ¿Okay? El libro del pacto, que era como esa recopilación de los 5 libros, todo un punto, según lo relata Rashi. ¿Ok? Entonces, bien, el siervo hebreo saldrá libre en el 7º año. Esto es un mishpatim, o una regulación, una regla social. Ok, entonces, Éxodo 21:2. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º año saldrá libre. Sí. En el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. Amén. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, en el sentido de que no tenían derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En este sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no lo serían para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, el año de la remisión, que cae cada 7º año, cada 7 años. ¿Ok? Entonces, un hombre hebreo que había caído en desgracia financiera, por decirlo de alguna manera, y no tenía cómo pagar sus cuentas y se vendía a su acreedor como siervo. ¿Okay? Entonces, Dios está haciendo, lo que está haciendo es regulando con un mishpatim, con un mishpah, con una ley sobre ese siervo. No lo vas a tratar como las naciones tratan a los esclavos. No lo puedes esclavizar para siempre. ¿Ok? Entonces él comienza a dar una regulación. Ok, si adquieres un siervo
lo vas a tratar así, así, así. ¿Ok? Entonces, y al séptimo año, en el año Shemitah, va a ser libre. ¿Ok? Entonces, así que no se trata de una esclavitud en el sentido de la palabra, sino más bien una servidumbre con derecho de vivienda. ¿Ok? ¿Qué tenía derecho? ¿Qué tenía que darle a aquel que había adquirido aquel hebreo o aquella persona como siervo? ¿Ok? Como un sirviente. Tenía que darle casa. ¿Amén? Tenía derecho a vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero no nada más a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, fue marcado en el óvulo de su oreja como una señal y así serviría en la casa de su amo hasta el año de jubileo. Entonces, cada 7 años el siervo quedaba libre. Su deuda estaba cancelada, él quedaba libre. Pero si el amo era tan bueno, había sido tan excelente que lo querían como un padre, el siervo decía, no, yo no quiero, yo no quiero irme de tu lado, yo te quiero servir, yo me quiero quedar en tu casa, yo quiero servirte. Entonces, la ley decía, llévalo a las puertas de la ciudad, donde se reúnen los ancianos. Y el óvulo derecho, en el óvulo derecho, le rompían aquí. ¿Verdad? El óvulo es esa partecita aquí donde las mujeres se ponen sus aretes, sus zarcillos. Le rompían con una lesna y eso quedaba como señal de que ese hombre voluntariamente quería seguir siendo siervo de aquel que lo había recibido en su casa hasta el año del jubileo. ¿Cuándo es el año del jubileo? Cada 50 años. Entonces, dice ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, fue marcado en el lóbulo de su oreja como una señal y así serviría en la casa de su amo hasta el año de jubileo, que caía cada 49 años, cada 49 años y al año siguiente era el jubileo. En esta manera, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. ¿Okay? Era diferente la situación de los siervos adquiridos en las otras naciones, y especialmente a los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminadas durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año Shemitah ni en el año de jubileo. En ese sentido, se podía hablar de esclavitud porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto o un animal, según Shemot 21:21. Ok, vamos a ver rápidamente. Por aquí tengo en recursos, déjeme Taryak Misbot. Ok, aquí lo tenía listo. Dice esta Mishbah. Ok, en este libro en esta Parashá Mishpatim, hay 23 mandamientos performativos y 30 prohibitivos. O sea que en total, esta Parashá tiene 53 Mishpot, 53 mandamientos. Ok, entonces la misbah, el mandamiento número 42, mandamiento performativo, amén, eh, dice para los hombres judíos, capítulo en Shemot 21:2, que ya lo leímos, cuando compras un siervo, un sirviente judío o un hebreo. ¿Ok? Entonces, este mandamiento estaba regulado para los hombres hebreos. No así para personas que no fueran hebreas, no se les aplicaba este mandamiento. Esto es un mandamiento para cuando un hebreo adquiría un siervo hebreo. ¿Ok? Entonces, esencia, es una misbah, o sea, un mandamiento.
cumplir con las leyes relativas a un esclavo judío, según lo dicta la Torá. Esta misma trata de una persona a quien el Beis Din es la corte judicial, ¿ok? Los ancianos, ¿ok? Los ancianos, que eran, así eran llamados los jueces, ¿ok? Entonces, ese Beis Din, esa corte judicial, dice. Entonces, esta misma trata de una persona a quien el Beis Din vendió como esclavo y el precio de compra se usaría para pagar un robo que cometió. El Beis Din no puede vender un esclavo judío en una subasta pública donde se venden esclavos, sino que debe venderse de manera digna. ¿Ve? Entonces, recordemos que en las naciones tenían su mercado de esclavos, pero un hebreo no podía decir, el Beis Din, que es la corte judicial, ok, este robó y no tiene cómo pagar, entonces lo vamos a vender como esclavo para que pague su deuda. Pero no podían llevarlo a una plaza pública a venderlo como un esclavo. No, tenía que hacerlo dignamente, ¿ok? Un esclavo judío se debe trabajar durante 6 años. Tan pronto como comience el 7º año, debe ser liberado. Sin embargo, si ocurre un año de jubileo durante esos 6 años, el esclavo se libera automáticamente. El amo, pues, ok, por ejemplo, tenía que trabajar 6 años, pero si en el año número 2 caía en año de jubileo, quedaba libre automáticamente. O en el primer año, mire, te cayó en el año jubileo, perfecto, vas a cumplir los meses hasta que llegue el jubileo y después vas a ser libre. El amo tiene prohibido darle a un esclavo judío trabajo duro, ilimitado o trabajo innecesario, simplemente para mantenerlo ocupado. Además, un esclavo judío debía ser tratado con respeto por su dignidad. El amo tiene prohibido humillar a su esclavo judío, ordenándole que realice deberes degradantes o incluso llamándolo esclavo. ¿Te das cuenta? Ni siquiera le podía decir, mire, esclavo, usted es mi esclavo. No, tenías que tratarlo con respeto. Amén. Por eso se le llamaba siervo. Siervo. Su sirviente. ¿Qué es un sirviente? Alguien que me sirve. Entonces, nosotros somos siervos de Dios y a veces se nos olvida. Amén. Y hay que entender esa palabra, siervo o sierva. Estoy al servicio tuyo, Dios. Estoy a tu servicio. No hago lo que me da la gana. No hago las cosas como a mí me parecen. Yo hago las cosas como tú quieres que las hagas, porque yo soy tu sirviente, porque yo te sirvo. Yo soy tu siervo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Oiga bien, el amo dice, debe tratar a su esclavo judío igual que a cualquiera de los miembros de su familia. O sea, el siervo se convierte parte de la familia. Por eso es que nosotros somos siervos de Dios, pero somos sus hijos, somos parte de su familia. Qué lindo. Oiga bien. Entonces, el amo debe tratar a su esclavo judío igual que a cualquiera de los miembros de su familia en lo que respecta a la comida, la ropa y la vivienda. No lo puedes mandar a dormir allá al establo. Tienes que tenerle una habitación ahí en tu casa con buena cama, con buena comida. Y si le compras ropa a tus hijos, vas a tener que comprarle ropa a tu siervo. ¿Lo está oyendo? Amén. Está prohibido pedirle a un esclavo judío que realice cualquier tipo de trabajo que no sea el oficio o trabajo al que está acostumbrado. El amo está obligado a mantener a la esposa y a los hijos de su esclavo judío.
si un esclavo judío se ofrece voluntario para permanecer al servicio de su amo, lo que le dije anteriormente, le llegó el año del jubileo, perdón, le llegó el año del Shemitah, que es cada 7 años, y dice, no, yo no quiero ser libre, yo no quiero irme de la casa de mi amo, ¿ok? Entonces, si un esclavo judío se ofrece voluntario, o sea, voluntariamente para permanecer al servicio de su amo y repite en presencia del Beis Din su negativa a dejar al amo, lo lleva a una puerta donde le abre un agujero en la oreja derecha. Esto sirve como señal de que permanece esclavizado hasta el próximo año jubilar. Entonces, hasta que, ok, te cumplieron 7 años, no, pues no quiero. Bueno, las reglas son estas. Sí, no importa. Yo me quedo con él hasta el año del jubileo. 49, 50 años. ¿Ok? Hasta el año 50, a cumplirlo, me quedo. ¿Seguro? Sí. Ok. Presentado al Beis Din, el Beis Din escuchaba el testimonio de la persona que voluntariamente decía, me quedo. Ok. Entonces, el amo judío no podía obligarlo a decir que él se quería quedar. No, era algo voluntario delante del Eterno y delante de los jueces del Beis Din. Perspectiva, Hashem deseaba que actuemos con bondad y compasión, justicia y bondad hacia un esclavo judío y desarrollemos cualidades nobles. El propósito de esto es entrenarnos en mejores rasgos de carácter y ayudarnos a alcanzar un mayor grado de perfección en nuestras relaciones con nuestros compañeros judíos. Amén. Aquí dice judíos porque este documento es judío. ¿Ok? Entonces, para todo aquel hebreo, digo yo, porque es lo que pienso que somos todos hebreos. Ok, entonces, vuelvo acá. Entonces, ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, fue marcado en el óvulo de su oreja como una señal y así serviría en la casa de su amo hasta el año de jubileo que caía cada 49 años. De esta manera, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente a la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año Shemitah ni en el año jubileo. Amén. Ok, perfecto. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido en la Edad Media, especialmente con la venta de los esclavos de África para América, algo desgarrador. En esta parashá vemos como un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales a diferencia de los esclavos de los gentiles. En el versículo 21.5, en el capítulo del versículo 21.5 dice, muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro porque le beneficiaba en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fue tratado un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo, no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico y para algunas personas era preferible antes de tener que buscarse la vida. Para él era una situación cómoda. La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo o no tiene con qué pagar para restituir el robo. ¿Okay? Entonces, el tribunal, el Beis Din, tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. De este mandamiento no aplica a las mujeres. ¿Okay?
Esto era solamente para los hombres. Amén. Entonces, voy terminando. Éxodo 21:3. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. ¿Okay? Se refiere a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de su servidumbre. Éxodo 21:4. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijo o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí se refiere a una mujer no hebrea que el amo le entrega con el fin de obtener hijos, esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Tremendo, ¿no? Éxodo 21:5. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre. Esta decisión va en contra de la perfecta voluntad del Eterno. Por eso fue marcado en la oreja. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo traerá a los jueces. Amén. Esta palabra jueces es Elohim también. ¿Okay? Y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Pero este para siempre, ya dijimos que es hasta el año jubileo. La palabra Elohim significa en este contexto jueces. La expresión para siempre en hebreo, leolán, significa en este caso hasta el año jubileo. ¿Okay? Éxodo 21:7. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto la ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no pueda salir en el año sabático, en el año de Shemitah, como está escrito en Devarim 15:12. Amén, que dice, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad. Significa, según Rashi, que si un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente o un ojo, no podrá ser libre por ello, como los esclavos de las naciones, según Shemot 21:26-27. Un siervo hebreo y una sierva hebrea será liberado únicamente por el año Shemitah o por ser redimido, es decir, que alguien pague un precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año Shemitah o el año de jubileo. Entonces vemos que había 3 maneras, ok, para ser libre, ya sea por el año Shemitah, por el año jubileo, o un familiar pagar el precio de su rescate para sacarlo de esa servidumbre, de esa esclavitud. Mucho más si estaba siendo oprimido. Entonces, eso nos recuerda a alguien, ¿verdad? Ok. Si el amo de la sirvienta hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. Entonces, esto quiere decir que tenían que dejarla libre, amén, sin pagar un precio. Si no quieres casarte con ella, que eso era, o sea, te di mi hija con el propósito de que ella llegara a ser tu esposa o la esposa de tu hijo. Si no la quieres, tenían que dejarla libre. ¿Ok? Entonces, Éxodo 21:10. Si tomas para sí mujer, no disminuirás a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. ¿Ok? Entonces, su alimento, su ropa y su deber conyugal. Está hablando de la intimidad. ¿Ok? Éxodo 21:11. Y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero.
Según Rachi, las tres cosas son destinarla para sí. Amén. Destinarla como esposa para su hijo o reducirle del monto de su rescate, con lo cual ella hubiera salido libre. Si el amo no hace una de estas tres cosas por ella, tendrá que salir libre sin que pague, sin que se pague un dinero de rescate por ella. ¿Ok? Éxodo 21:12. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. ¿Ok? Entonces, ya aquí entramos en otro tema de lo que es la ley. ¿Ok? Las leyes sociales dictan sentencia por hechos concretos. Dios ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometen. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para no poder dar una sentencia exacta, y solo Dios conoce el corazón de cada uno. Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Dios en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Por eso es que, por ejemplo, existe la sentencia o la pena de muerte para ciertos crímenes que llevan un grado extremo. Entonces, pero el único que podía darle muerte o dar la sentencia de muerte era el Beis Din, la corte judicial. Uno no podía tomar venganza por su propia cuenta. ¿Ok? Entonces, tenía que presentarlo delante del Beis Din para poder ejecutar esa sentencia de muerte. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está escrito en primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 9. Primera de Reyes 10:9 dice: bendito sea Hashem tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor que Hashem ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey. ¿Para qué? Para hacer derecho y justicia. ¿Cuál es el propósito de un gobernante? El propósito de alcanzar un nivel, en el caso de Israel, llegar a ser rey, era para hacer justicia. Los gobernantes en la tierra, Dios les está permitiendo para que ejecuten justicia de Dios. Amén. Familia, vamos a dejarlo aquí. Mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde, vamos a estar nuevamente por acá. Amén. Así que yo espero que esta porción de hoy le haya sido de bendición a usted. Amén. Y a los hermanos y amigos que están en el YouTube, que el Eterno los bendiga. Nos vemos mañana, si el Eterno así lo permite. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, bechaye olam natav betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. La isla a toda familia, que el Eterno los bendiga. Nos vemos mañana si el Eterno lo permite. Shalom, shalom. La Shalom, isla shalom, Tom, bendiciones. nos vemos mañana. Shabbat shalom. Gracias.